estar con ustedes aquí desde Facebook Live, transmitiendo con este interesante tema que vamos a tocar el día de hoy. Quiero agradecerle al licenciado Armando Orozco Hernández por estar aquí. Pues hoy estaremos viendo un tema muy interesante que es mitos y realidades sobre la detección de mentiras. Y para ello, pues quiero presentarles al licenciado Armando Orozco Hernández. Él es mexicano, es de la ciudad mexicana, graduado de la Universidad de Iztahuaca en la Ciudad de México. Es licenciado en criminología, experto en lectura de expresiones faciales y de emociones, comportamiento humano y detección de mentiras. Es también analista y entrenador avalado por la consultoría No Verbal, primera empresa a nivel nacional y única en Latinoamérica, la cual se encuentra avalada por las empresas e institutos Fairlab Freitas en Malagares Group, Portugal, en Behaviors and Law de España y Umitel, Estados Unidos. También es colaborador en análisis de personalidad pública, realizada en conjunto con la empresa llamada No Verbal en el rango de perfil de comportamiento humano bajo reservas de confidencialidad regidas por esta dicha empresa. Es certificador internacional como instructor CODER con el aval de FMG Mundial, con capacidad de formar agente en el tema del sistema de codificación facial en su versión 3.0, formando parte de la primera generación de instructores con dicho aval y uno de los 7 especialistas en habla hispana a nivel mundial. Además, también es certificado en el sistema de codificación facial del FMG Mundial a través del código ID FMGI FCC 38, también siendo uno de los 7 especialistas en mantener esta dicha licencia y de habla hispana. Así que muchas gracias, amigos, por estar aquí. Muchas gracias, licenciado Armando Orozco Hernández desde México. El tiempo es suyo y pues veamos qué tiene que decirnos el licenciado con respecto a mitos y realidades sobre la detección de mentiras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Un gusto estar aquí por parte también de la Northern International University. Un gusto poder estar compartiendo información con ustedes. Y vamos a empezar con el tema. Sobre, bueno, lo que es el estudio de detección de mentira, hemos tenido diferentes perspectivas y también diferentes formas en las cuales se fue investigando y se fue ahondando en el estudio y detección de la mentira. Principalmente fue abordado por lo que es el estudio del comportamiento no verbal, y de ahí comenzaron a salir muchos otros modelos y muchas formas en las cuales se podría analizar el comportamiento del ser humano. Muchos de esos modelos, desde los años 70, 80, que se comenzó a investigar, tuvieron relevancia, pero no siguieron una línea de investigación hasta la fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los modelos que conocemos en México, Latinoamérica, ya no son válidos científicamente, y hay que tener mucho cuidado con ello, ya que podemos tener un problema de atraso de información o un sesgo de información al cual no hemos tenido acceso. Y uno de los principales objetivos de este webinar es el hecho de poderles compartir aquello que sí y aquello que no sirve dentro de la detección de mentiras, de acuerdo a los estándares científicos que se han planteado los nuevos investigadores y que han buscado una mayor relevancia. Bien, el tema, bueno, el principal tema va a estar dividido en estas secciones. Vamos a ver primero una parte de antecedentes. Vamos a buscar los sesgos en la detección de mentiras, qué es lo que podemos tener nosotros como seres humanos, como analistas, de problema al detectar mentiras por medio del comportamiento no verbal. También el preguntarnos si existe una forma de detectar mentiras, ir tumbando mitos sobre creencia contra realidad,
sobre el estudio de expresión facial de la emoción, que ha sido uno de los principales temas. Bueno, lo he visto mucho en México, no sé si en Latinoamérica también, el estudio de la expresión facial, el estudio de rasgos faciales o de otros modelos que se encargan del estudio de la cara, qué tanta validez tiene para poder detectar mentiras. Y bueno, las consideraciones finales que vamos a ir tocando para podernos dar una idea de cómo funciona el estudio y detección de mentiras por medio del comportamiento humano. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es lo que tenemos en los antecedentes? Eh, Gran parte de colegas y, bueno, y alumnos han tenido la oportunidad de leer libros sobre el estudio de conducta que tiene que ver con mentira. Gran parte de estos estudios tienen que ver, por ejemplo, con las investigaciones del doctor Paul Ekman en Estados Unidos, que nos hablaba sobre una parte de analizar la conducta y tratar de ver filtraciones por medios de canales de comunicación. Esos canales de comunicación, ahorita los vamos a tocar. Eh, Gracias a Ekman se comienza un parteaguas sobre la investigación en detección de mentira y una manera de tratar de darle una metodología en entrevista de investigación, cosa que fue una buena propuesta, pero que a la fecha todavía falta más investigación. Es decir, la teoría de Ekman se quedó más en teoría que en una cuestión práctica. Y es un problema que muchos investigadores cuando empezamos, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la parte de detección de mentiras, nos íbamos con el doctor Ekman para tratar de comprender cómo detectar mentiras. Estudias y te quedas con la idea de que la conducta es sinónimo de detección de mentira. Y por eso en sus inicios el estudio de la mentira se encontraba enfocado al análisis de la conducta, descartando el uso de otras herramientas y técnicas de entrevista de investigación. Yo buscaba como criminólogo tratar de comprender cómo analizar la conducta. Cuando estuve estudiando ya hace años en criminología, yo iba con la idea de sí, vamos a analizar, a aprender a detectar comportamientos que pueden ser sospechosos, que pueden ser hostiles, que pueden ser de alto rango de mentira o de alta probabilidad de mentira, y te das cuenta de que te quedas en un punto medio de pura teoría y no encuentras nada de práctica. Entonces, yo con la intención de aprender más, de querer saber más como criminólogo, busqué la opción de no quedarme con la primera idea o las primeras teorías que me dieron en la escuela y tratar de darle más a fondo las prácticas y las herramientas que se pueden ejecutar en tiempo real, porque en libros se escucha muy bonito, pero ya cuando estás frente a frente con una persona para entrevistarla, para tratar de detectar mentiras o que te mandan un video para analizar el comportamiento de esa persona y buscas indicadores, te das cuenta de que no es lo que esperabas, es más complejo de lo que se tiene pensado. También, bueno, hay otras razones o que tienen cierto grado de culpa de que tengamos este sesgo de que analizar la conducta nos hace conocedores de todo el mundo y que vamos a dominarlo, ¿no? Casi, casi. Y tenemos la impresión de que vamos a ser los protagonistas de una entrevista, de que vamos a cambiar el mundo por saber de comportamiento no verbal. La realidad es muy diferente y vamos a ver por qué. Vamos a revisar la parte de hipótesis del filtraje en este primer punto. ¿Qué es la hipótesis del filtraje? Bueno, es una teoría que genera Ekman y Friesen en el 69. El doctor Ekman es más conocido por lo que se conoce por la parte de expresión facial de la emoción.
gracias a investigaciones que hizo el doctor Guillaume Duchenne y después Charles Darwin. Ekman genera una herramienta que se conoce como FACS o Sistema de Codificación Facial en español. Este sistema de codificación facial nos ayuda a detectar emociones en la cara, gracias a movimientos prototípicos que hay de cada una de las 7 emociones de carácter universal. Si se dan cuenta en esta diagrama, tenemos 4 canales de comunicación. Tenemos expresiones faciales, conducta no verbal, contenido lingüístico y paralingüística. En cuestiones de comportamiento, y si ya tuvieron la oportunidad de leer parte de la bibliografía de Ekman, como el libro de Cómo detectar mentiras, se van a dar cuenta de que en ningún momento dice cómo detectar mentiras. Es, es un pequeño detalle del libro. Tiene sus avances, su parteaguas en ese momento, pero no ahonda de forma precisa en cómo se puede detectar una mentira. Él habla de indicadores y de hecho lo propone y es algo que se queda, porque en comportamiento no verbal tenemos indicadores de comportamiento. Ajá. Es decir, cuando buscamos en el ser humano eh, el actuar cotidiano de ese ser humano, su forma de ser o su personalidad, si le quieren llamar así, y lo estás entrevistando y ves que tiene un comportamiento ya sistematizado, por así decirlo, es parte de él. Lo que buscaba Ekman por medio de la hipótesis del filtraje es que hubiera algún canal de comunicación que generara un punto caliente. ¿Qué queremos decir con esto? Que hubiera una incongruencia de comportamiento o que hubiera un comportamiento detonado. Pero aquí hay un problema. Cuando se detona una emoción o cuando una víctima, por ejemplo, está hablando sobre lo que vivió en un caso de violación o una persona que fue asaltada a mano armada y relata con ese sentimiento o ese miedo que le provoca al recordar la situación, ya es una modificación de comportamiento. Ajá. Cualquier modificación de comportamiento podría ser un indicador o punto caliente. Ese es el problema con la hipótesis del filtraje de Ekman. Ekman decía cualquier modificación de comportamiento que se generara durante la entrevista podría ser un indicador. Entonces, el entrevistador buscaba cualquier detonante o modificación de comportamiento en el sujeto y no todos los modificadores de comportamiento tienen que ver con mentira. Por ejemplo, si yo estoy recordando cuando me asaltaron y me pongo triste o me da miedo, ¿no? Es una modificación de comportamiento, pero no significa que yo estoy mintiendo. Ajá. Simplemente el recuerdo ante la situación me genera un detonante interno que me provoca la emoción de miedo. Ajá, cada recuerdo trae aparejado una emoción, comenta Antonio Damasio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de teorías. En su momento fue, como les comento, un buen parteaguas. Y sí buscamos indicadores y todo eso, pero la pregunta es, ¿qué tipo de indicadores buscamos? Porque podemos buscar un indicador de expresión facial, pero una expresión facial no significa que digas una mentira o que digas una verdad, así como una conducta. Otra cuestión, antes de continuar, en conducta no verbal, tengamos en consideración que no son solamente 4 canales de comunicación, en realidad son 10 canales de comunicación, y esto llega a ser muy problemático también para las entrevistas. ¿Por qué? Porque dejamos de ponerle atención a otros canales que bien nos pueden dar mayor información en comparación con lo que estamos observando. Si estamos viendo más las manos o las piernas, no vamos a tener mucha información. Por un lado. Por otro, el entrevistador no tiene la capacidad, de poder
eh, hacer preguntas y poner atención a todos los canales de comunicación al mismo tiempo. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tengamos en cuenta, este es un antecedente que se fue generando, perdón, que se fue generando en esta parte de inicio del estudio de detección de mentiras. Entonces, Ekman y Friesen proponen este pequeño diagrama, es un poco sencillo, de hecho todavía faltaba ahondar en más cosas, porque por ejemplo, hablamos por un lado de descarga cognitiva en el lado derecho, en el lado izquierdo hablamos de descarga emocional. Sí se sabe que las emociones generan modificaciones en la postura, generan modificaciones en movimientos de manos, movimientos de brazos, en la respiración. Pero, por ejemplo, en la descarga cognitiva, la paralingüística no es necesariamente una cuestión cognitiva. ¿Por qué? Porque también hay una vertiente o un canal de comunicación que se conoce como prosodia emocional. Y esa prosodia emocional son tonos, velocidad de la voz, pausas que se van generando a lo largo del discurso de una persona o a lo largo de una entrevista, que pueden tener una carga emocional y van emparejados con la expresión facial de la emoción. Entonces, el diagrama como tal eh, no queda completo porque hace falta más información sobre qué es cognición y qué es emoción. O sea, que tanto un canal de comunicación nos representa por medio de emoción y qué tanto hay en otros canales con cognición. Eh, ya a la fecha, más cognición tiene que ver con el habla, todo lo que es contenido lingüístico, y emoción se refleja más en la cara por medio de expresión facial de la emoción. Lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos a continuar con la siguiente. En esta parte tenemos lo que es Zuckerman. Zuckerman en 1981, se dan cuenta ya prácticamente 12 años después de la teoría de Ekman, saca 4 preposiciones que nos hablan sobre el estudio o la manera en la cual podemos hablar del engaño. Él comenta que ninguna conducta es específica del engaño, si acaso las conductas o la conducta señalan procesos que pueden darse al mentir. Algo muy parecido a lo que proponía Ekman en cómo detectar mentiras, porque Ekman comentaba que no hay un comportamiento específico que denote mentira o que sea conducta igual a mentira, como se hablaba en diapositivas anteriores. ¿Por qué pasa esto? Cada persona tiene su propio estilo de comportamiento, su propia personalidad, y eso se refleja en sus canales de comunicación. Por ende, es difícil decir que hay una conducta específica del engaño. ¿Por qué? Porque hay variables sociales, hay variables psicológicas, hay variables culturales, cuestiones de historia de vida, de cómo vamos viviendo y cómo vamos recabando la información y cómo percibimos las cosas ante determinados escenarios. Y eso es muy complejo. Por eso en psicología no se puede tener máximas o no se puede tener reglas establecidas porque el comportamiento es muy variable en el ser humano. Y si nos vamos un poquito más atrás, antes de conducta, ya comportamiento en sí, estaríamos hablando de lo que hablaba Darwin, que es la parte de biología, la parte de comportamiento filogenético, que el comportamiento filogenético es cómo heredamos comportamientos de generación en generación, que es como lo que pasa con el estudio de las emociones. Las emociones, tenemos 7, los seres humanos, y cada generación va heredando en la carga genética la capacidad de expresar esas emociones. Claro, va a haber parte de la población que no puede expresarlas, pueden nacer con síndrome de Moebius o con alguna especie de parálisis facial, o pueden ser autistas y no pueden expresar la emoción como debería de ser. Ahora, en cuestiones de mentira, lo que propone Zuckerman
es el hecho de que el comportamiento no se puede reglamentar. No hay una, como comentaba, no hay una máxima que nos diga que hay una conducta que nos diga que hay mentira, o que se pueda traducir como mentira directamente. Entonces comenta que hay 4 preposiciones o 4 niveles que se pueden analizar. Está el arousal, las emociones, la carga cognitiva y el control conductual. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es el arousal? Es una actividad psicofisiológica que bien puede reflejarse en voz apagada, pestañeos, dilatación pupilar o contracción de las pupilas, movimientos, gestos, ritmo cardíaco, respiración, sudor. ¿Qué más podemos encontrar? Ruborización, empalidecimiento. Una actividad psicofisiológica que a final de cuentas se entrelaza también con las emociones. Por ejemplo, si tenemos miedo, empalidecemos y podemos comenzar a sudar, aumenta nuestro ritmo cardíaco o sentimos frío. Si nos enojamos, podemos ruborizarnos y también comenzar a sudar, aumenta nuestro ritmo cardíaco. Si nos ponemos tristes, baja el tono de voz, disminuye los movimientos, se hacen más torpes, la persona habla de una manera más pausada. Y también, por ejemplo, no los pestañeos, sería como tal el brillo de los ojos, porque el brillo de los ojos cambia conforme el estado de ánimo, porque cambia la química de las lágrimas, por así llamarlo, o de lo que lubrica los ojos, y eso puede hacer que se vea más apagado o que se vea más brillante, por los niveles de cortisol. Esta sería la parte de actividad psicofisiológica. ¿Se estudia en conjunto como comportamiento? Sí, es parte del comportamiento humano. Es un comportamiento más básico del cual no tenemos un control en sí. Hay que recordar, son antecedentes, los proponían Zuckerman, al igual que la parte de emociones. Las emociones, ¿qué es lo que sucede con las emociones? Vamos a ver más adelante cómo es el estudio, pero él comentaba que principalmente filtraciones de miedo, de culpa o emociones ligadas a la mentira. Él no dice cuáles son las emociones ligadas a la mentira, porque como tal no hay una emoción de la mentira o que sea sinónimo de mentira. Lo más cercano que se ha podido encontrar son los estudios del doctor David Matsumoto, de la empresa Humintel. El doctor David Matsumoto trabaja ahí en Estados Unidos, en California, si no me equivoco, y él trabaja en colaboración con FBI y todo lo que es seguridad nacional. También ha estado con Interpol para entrevista de investigación especializada, y él es alumno del doctor Paul Ekman. Fue como, por así decirlo, como de su primer camada de investigadores del doctor Ekman. Lo que se ha encontrado gracias a investigaciones del doctor David Matsumoto es que cuando las personas están más cercanas a que les detecten una mentira, se puede encontrar con emociones de desprecio, asco e ira. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, aquí no está el desprecio lo voy a hacer yo, que es como una media sonrisa. Déjenme salgo de aquí. Es una media sonrisa, o de una manera horizontal o más recta, es que se da el desprecio. El desprecio no tiene nada que ver si lo expresas del lado derecho o izquierdo, sigue siendo desprecio, no importa si se ve como media sonrisa o si se ve de forma horizontal, sigue siendo desprecio. Por cuestiones culturales, México, gran parte de Latinoamérica, expresa mucho esta emoción. La cultura nos lleva a este tipo de
de emociones, como también, por ejemplo, en Rusia pueden ser un poco más serios, más apagados, o en Asia sus expresiones lleguen a ser menos pronunciadas como en comparación con Latinoamérica. Ahora, regresando a la diapositiva, ya vieron cómo es el desprecio. Vamos a ver acá cómo es la ira, la chica que está, la primera de la izquierda es ira, tensión de párpados, se aprietan los labios o se afinan los labios en algunos casos. El asco es la chica que está del lado derecho, en la fila de arriba, se arruga la nariz. Principalmente hacemos esto, arrugamos la nariz al momento de sentir asco. Ahora me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Por ejemplo, en desprecio es una manera de repudiar o hacer menos a otra persona. Pueden ser también ideas, situaciones o acciones que esté presenciando el sujeto. En el asco es una sustancia contaminante, es decir, la pregunta de un entrevistador puede convertirse en sustancia contaminante porque ya lo están cachando en la mentira. Es un indicador, ajá, no es sinónimo de mentira. Y la ira es porque tú estás haciendo un obstáculo como entrevistador por medio de tus preguntas y al momento de ir achicando el espacio o cerrando filas durante la entrevista, la persona se puede frustrar y enojar porque sabe que ya está perdiendo, por así decirlo, la batalla durante la entrevista de investigación. Sería lo que se encontraría. Esto, claro, hablando de las investigaciones del doctor David Matsumoto, que salieron, si no me equivoco, el año pasado, y este año también comenzaron a salir otras investigaciones sobre estudio de expresión facial. El doctor Zuckerman proponía que había emociones que tenían que ver con la mentira, pero no dijo cuáles. Ese es el detalle. Para que no se confundan, porque se lanza la propuesta de teoría y lo difícil es que esa propuesta ya no llegó a ser completamente práctica. Entonces, al no tener esa fuerza de práctica, al no poder validarlo, no se puede llegar más lejos. Ajá. Las nuevas investigaciones se llevan a práctica a grupos focales y se comienza a hacer una retroalimentación para saber qué sirve, qué no sirve y qué se puede mejorar en las herramientas. Comentaba Zuckerman también que había una carga cognitiva. Carga cognitiva como tal, mayor latencia. ¿Qué quiere decir mayor latencia? Cuando yo le hago una pregunta a otra persona, el tiempo que tarda en contestarme esa pregunta, ese es un periodo de latencia. Ajá. Entre mayor periodo de latencia haya, puede haber mayor capacidad de mentira, es posible. Vamos a verlo más adelante en las investigaciones que han surgido ya del 2012 a la fecha y cómo ha evolucionado el estudio de la mentira. Generar brevedad, es decir, contestar de una manera muy rápida, muy contundente, puede proponer errores del habla, pocos movimientos o inhibir los movimientos, así como fijar la mirada en un punto. Era lo que proponía Zuckerman. También proponía que mentir es más complejo y requiere más un esfuerzo que decir la verdad, un esfuerzo mental más fuerte que decir la verdad, porque la carga cognitiva que nos genera el mentir, el fabricar información, el fabricar una historia, una experiencia, es más fuerte, más complejo que recordar algo que viviste. Ajá. Y tener en consideración otras cosas, que también va a haber gente que combina historias de realidad, cosas que vivió, con información que no es verídica. Y eso complica más el análisis de la mentira o el análisis del comportamiento. ¿Ok?
hay un control conductual. Esta es una razón por la cual muchos investigadores no toman en consideración comportamiento no verbal, porque todos los, o bueno, la gran mayoría de las personas que son entrevistadas y con esta parte, por ejemplo, policíaca, o en su caso control de confianza, buscan un control de ese comportamiento, un manejo de las impresiones. Si tenemos un manejo de las impresiones, significa que estamos modificando nuestro comportamiento. Ajá. Y por ende se va a reflejar en poca espontaneidad, discrepancias conductuales, pocos movimientos. Ese tipo de elementos generan que haya un mayor sesgo de análisis. Y es por ello que también no solamente basta con observar la conducta. Ajá. No basta con observar la conducta porque necesitamos interactuar con la persona. Ajá. Un gran problema que se generó cuando se propuso analizar conducta para detectar mentiras es que muchos entrevistadores solamente soltaban rápido las preguntas y trataban de observar. Y la cosa es que en su afán de observar no ponían atención a cómo entrevistar, cómo generar buenas preguntas. Ajá. Entonces tenemos un problema doble. Por un lado, preguntas sin un sistema, sin un protocolo, y por otro lado, observas algo que no sabes qué estás buscando, lo que significa que vas a ciegas. No tienes una metodología, una estructura de trabajo y estás buscando una modificación de comportamiento que no sabes cuál es. Y no sabes cuál es porque te dicen, busca línea base de comportamiento. Ok, ¿qué es la línea base de comportamiento? El actuar cotidiano de una persona. Ustedes ya habrán sacado mi línea base de comportamiento por cómo hablo, cómo me expreso, cómo gesticulo. Eso se saca 5 minutos. Y cualquier modificación que veas de mi comportamiento puede ser un signo de mentira. Inclusive, como lo que acabo de hacer, tocarme la nariz. Eso te lleva a sesgos, porque piensas que esa modificación de comportamiento es un indicador de mentira. La realidad es que no es así. No puedes estar sobre interpretando la información. Para eso es que ya hay metodologías, formas de poder analizar la conducta y también interactuar. Y es por eso que tenemos este problema. Me regreso. Es por eso que tenemos el problema de que no sabemos qué analizar en la conducta no verbal. Y quien miente es consciente de que está mintiendo y de que le pueden detectar. Por ende, hace un trabajo más complejo. Bien, ahora ya vimos las preposiciones de Zuckerman como parte de las investigaciones que realizó. Otros dos investigadores que también entraron a esta vertiente de analizar comportamiento y al mismo tiempo tratar de detectar mentiras son Buller y Burgon en 1996. Ellos iba a ponerlos, las 18 preposiciones, pero es muy, muy largo, es muy extenso. Por ende, voy a quedarme mucho con las dos premisas en las cuales se basan para estas 18 preposiciones, que es también una parte por la cual no termina de aterrizar la idea de cómo detectar mentiras. Ellos buscan, bueno, no buscan, generan 18 preposiciones dedicadas a explicar cómo se lleva a cabo el engaño por medio de espérame tantito. Listo. Por medio de la interacción entre la gente. Que una disculpa, creo que ya no se veía mi presentación, ya lo resolví.
El problema de las 18 preposiciones es que no explica a ciencia cierta qué es lo que se puede hacer para detectar la mentira, ya que solamente son propuestas. Y ese es un problema de nuevo. Nos quedamos con dos premisas, como comentaba. La premisa 1 es que las personas tienen una comunicación interpersonal interactiva. Eso sucede siempre. El ser humano busca una comunicación interpersonal interactiva. Es decir, en una entrevista de investigación generamos ese tipo de comunicación. Claro, es más estructurada, dependiendo del estilo de entrevista. Y hay que tener en consideración que las personas participan en una conversación y son personajes activos. Ajá. ¿Por qué estoy comentando sobre esto? Tienen razón en esta parte los investigadores. Las entrevistas tienen como finalidad interactuar con la otra persona. El problema de las técnicas de entrevista que fueron surgiendo en los últimos, bueno, no en los últimos años, desde los años 70, 80, es que se buscaba un protagonismo más fuerte por parte del entrevistador. Es decir, yo hago las preguntas, yo mando y quiero que me contestes lo que se me dé la gana que yo te pregunte. Y la realidad no es esa. Cuando tú haces una entrevista de investigación, lo que buscas es obtener información, toda la información posible. ¿Y quién es el protagonista de esa información? Pues la persona que tienes enfrente, a la persona que tú estás analizando. Entonces, se tienen que invertir los papeles en ese caso. Tienes que interactuar, no te puedes quedar solo observando. El problema de ellos es que se quedaron más en la propuesta. Sabemos que la comunicación interpersonal es interactiva y que hay diferentes canales de comunicación. Ya los vimos con el doctor Ekman. También, como parte de la premisa, es que la comunicación eh, busca intercambiar ideas, pensamientos y comentarios y al mismo tiempo ajustar respuestas verbales y no verbales de acuerdo a la retroalimentación que reciban. Esta preposición es la idea base de la teoría presente. Por ende, hay que tener cuidado en cómo... Ay, me regreso. ¿Cómo es que vamos a interactuar con la persona? ¿Cómo se genera la entrevista? ¿Cómo estamos generando un clima, un vínculo con la persona? Eh, Entiendo, bueno, tengo entendido muchos de los que están viendo este webinar son poligrafistas, se dedican a entrevista de investigación y conocemos lo que es generar un vínculo, pero también me ha tocado expertos de área de poligrafía, a los cuales les he dado clase, o de otras áreas de psicología forense para juicios, que tratan de hacer las entrevistas y no saben generar un vínculo. Llegan a ser muy secos, no estoy diciendo que van a ser amigos, que van a salir por unos tacos después de la entrevista, estoy diciendo que el generar un vínculo es solamente para abrir canales de comunicación y agilizar los procesos de comunicación, agilizar la forma en la cual estás obteniendo la información con esa persona, porque puedes tener una entrevista de 5 horas donde hayas hecho muchas preguntas, pero te hayan dado poca información, como puedes hacer una entrevista de 1 hora en donde hayas hecho muy pocas preguntas y hayas obtenido demasiada información. Eh, la diferencia de un entrevistador a otro es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el objetivo que comentaba es obtener información, ya sea control de confianza, ya sea una persona que haya cometido un delito de violación, asalto, como comentaba, una víctima o un testigo. En cualquiera de esas vertientes, la finalidad es la misma, obtener información. La premisa 2 que comentan Buller y Burgon es que la mentira demanda un esfuerzo mental, lo mismo que comentaba el doctor Zuckerman. Un maestro del engaño, comentan ellos, debe manipular conscientemente la información
para crear un mensaje creíble, en donde presente sus ideas de una forma que muestre sinceridad, monitorear reacciones de terceros y preparar respuestas de seguimiento a los posibles comentarios de la persona o personas con quienes habla. ¿Es un trabajo demandante? Sí, muy, muy demandante. Pero para el entrevistador o el analista también es muy demandante. Puede llegar a ser más demandante porque debe de cuidar también su impresión, o la impresión que va a generar en la otra persona, debe de cuidar su conducta, debe de cuidar la forma en la que pregunta, porque no con todos vas a preguntar de la misma forma o vas a atacar de la misma forma, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese es otro error de los modelos de entrevista de investigación para detectar mentiras. Pensamos que la gente se debe de adecuar a lo que nosotros sabemos, más no nosotros adecuarnos a la situación. Y la realidad es que debemos adecuarnos a la situación. Okay, para irme un poco más rápido. Dentro de la premisa 2 también, en el peor escenario, se debe tener preparado un plan de contingencia por parte del que está mintiendo para evitar una afectación a su imagen u otras consecuencias indeseables. Todo esto al mismo tiempo para evitar perder congruencia entre lo que dice, está diciendo y va a decir la persona. Es hacerte muy consciente de todo lo que estás haciendo, de todas las conductas que estás generando. ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento humano? Me voy a salir un poquito de las premisas. Cuando la persona está mintiendo y tiene esta carga cognitiva, debe de fabricar información. Ajá. Al momento de fabricar información y generar un discurso, va a descuidar otros canales de comunicación. Es decir, si yo estoy pensando mucho en, por ejemplo, voy a mentir que eh, estuve en casa de otra persona anoche para, no sé, mentirle a algún familiar o algún jefe o compañero de trabajo, tengo que fabricar información. Como se fabrica información es muy demandante para el cerebro, jala mucha de la energía del cuerpo y eso provoca modificaciones de comportamiento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al tratar de hacerte consciente de la información que estás fabricando y acordarte de toda esa información, tu actuar va a generar indicios que pueden ir en contra de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, eh, uno de los ejemplos más fuertes que tuvo el doctor Ekman fue el del caso de Bill Clinton, cuando analizó la expresión facial de Clinton al momento de que él comentara que no tuvo relaciones sexuales con Mónica. Este caso fue muy sonado y lo que pasa con Clinton es que él dice, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Al momento que él dice, no tuve relaciones sexuales con esa mujer, expresa, no sé si vieron ahorita, levanté las cejas internas, así como ahorita están mis cejas, es de tristeza. Al momento de él dar ese discurso, sale la expresión facial de tristeza. Ojo, no, cuando estamos hablando de tristeza o de las otras emociones, no siempre van a aparecer la cara así de el puchero, o vas a aparecer con la cara de asco así todo el tiempo. Pueden salir indicadores y es muy complejo también estar analizando eso porque te sale esto y no te das cuenta porque es una fracción de segundo. Pueden ser 250 milisegundos, 100 milisegundos y no te das cuenta. ¿Por qué hubo una incongruencia? Él dice, no tuve relaciones sexuales con esa mujer. En su discurso, esa mujer nos habla de un lenguaje de desapego, de que no hay una cuestión emocional de por medio con esta Mónica. Pero su expresión facial de tristeza que realiza en el video nos habla de que hay una pérdida de algo. La tristeza, el detonante de la tristeza es la pérdida de algo o alguien. Entonces hay una incongruencia. Si estoy diciendo que no tuve relaciones sexuales con esa mujer
y al mismo tiempo expresó tristeza, no está checando un canal de comunicación y otro. Es decir, el canal de comunicación verbal nos está dando un mensaje y el no verbal nos está dando uno diferente. Uh-huh. Si no tuviste relaciones sexuales con esa mujer, ¿por qué te duele la pérdida de esa mujer? Ajá. Es un indicador. Ahorita vamos a ahondar más en ello. Antes de entrar a eso, quiero que prestemos atención a los sesgos que podemos tener. Muchos de ustedes ya han de ser conscientes de estos sesgos al momento de detectar mentiras o al momento de estar en una entrevista de investigación. Eh, Estos sesgos son muy importantes porque cualquiera puede caer en ese tipo de sesgos, por más que estemos formados, por más experiencia que tengamos, siempre aprendemos algo nuevo de los casos que se tienen. Y puede haber un momento en el que nos equivoquemos. Y no significa por eso que seamos malos entrevistadores o malos analistas, solo significa que somos humanos. Hay un factor humano, no tenemos el radar prendido todo el tiempo, que es otro mito que se tiene, ¿no? Que ya puedes leer la mente, ya puedes interpretar todo lo que pasa, la realidad es que no. Es en momentos específicos, es trabajo a final del día. Ajá. Bien, ¿cuál es el primer sesgo que tenemos en detección de mentiras? Bueno, antes de eso, gran parte de las investigaciones que surgieron a partir de Ekman y los demás modelos que iré tocando, comentaban que tenían un porcentaje del 90 o del 100% de efectividad para detectar mentiras. Hay unos que se quedan mucho con un solo canal de comunicación. Hay otros que hablan de muchos canales de comunicación para detectar mentiras. La realidad es de cuando ponen a prueba estos modelos, se dieron cuenta de que cuando quisieron juzgar la mentira, las personas tenían un porcentaje de 53.4% de efectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los seres humanos tenemos un 50% de probabilidades de detectar mentiras. Podemos decir si mintió o no mintió. Ajá. Al momento de ser entrenados en análisis de comportamiento y estar buscando en dónde me comenta que me hicieron una pregunta, en dónde la puedo revisar. Ya. A ver, me preguntan, ¿el esfuerzo por crear la información es la misma que solo ocultar y negar saber algo? No. El esfuerzo por crear información, déjenme salgo tantito de esto. El esfuerzo por crear información demanda más energía para el cerebro que el hecho de simplemente ocultar o negar saber algo. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú ocultas información, no tienes la necesidad de fabricar información. Simplemente te quedas callado y ya. Ekman considera que el ocultar información es una forma de mentira porque para él la mentira es cualquier manipulación de la información que no se haga llegar de la forma tal y cual está esta información. Ajá, de la forma adecuada. Entonces, el ocultar información es una forma de mentira, es la que demanda menos esfuerzo mental porque simplemente te quedas callado y ya. Ajá. Ya cuando te avientas, por ejemplo, como preguntan aquí, el crear información o fabricar una experiencia de la nada demanda más. ¿Por qué? Porque te tienes que acordar de tiempos, de espacios, de personas, reproducción de conversaciones, debes de fabricar información de todo eso. No solamente eso, debe de estar engranado, por eso temporoespacialmente debe estar engranado de una buena forma y
El hecho de acordarte de todo lo que acabas de inventar, no solamente eso, sino acordarte una semana después de lo que acabas de inventar, es muy demandante. Ajá. Sí, tiene que ver mucho la interpretación de las emociones acorde a lo que se menciona. Em, si te va a haber alguna congruencia, sí, este, a eso se le llama, em, bueno, una congruencia contextual. Lo que buscamos en expresión facial de la emoción es que hay una congruencia contextual, es decir, lo que yo espero que suceda, por ejemplo, un caso en México, que no sé si llegó a todo Latinoamérica, el caso de Paulette, lo voy a dejar más genérico. Cuando un papá pierde a un hijo, normalmente esperamos que haya una emoción de miedo, de tristeza por la pérdida de ese ser querido. Este, pero si te topas con una persona que está feliz porque no está su hijo, va en contra del contexto. Ajá. Claro, va a haber culturas en las que digas, ok, no se expresa de la misma forma. Sí, puede estar Rusia, puede estar Alemania, que sean un poco más secos, no quiero decir con ello que no sientan la pérdida de alguien, solamente lo expresan de una manera diferente y por diferente me refiero a que en México somos muy expresivos, se nos nota mucho la forma en la cual expresamos la felicidad, la tristeza, el miedo. Pero si te vas a países, por ejemplo, Gran Bretaña, China, como comentaba Alemania, Rusia, son países un poco más serios, más sobrios y no se dejan llevar tan fácil por las emociones. ¿Están las emociones ahí? Sí, están presentes. Ajá. En una menor intensidad, claro está, por la cultura. Ajá. Entonces lo que se busca es ese indicador de que hay una correlación entre lo que tenemos del contexto y lo que nos está expresando emocionalmente la persona. Ajá. Lo iba a explicar más adelante, pero bueno, surgió la duda ahorita para que quede clara esa parte. Ok, bien. Comentaba, hay un 50% de probabilidades de que el ser humano detecte, así sin entrenamiento. Con el entrenamiento que se daba de análisis de la conducta, subía solamente un 4%, lo cual no es muy bueno porque se tiene, se tiene la idea de que podías dar más. La realidad es que si solamente estás aprendiendo a observar y a detectar algunos indicadores observando, sin interactuar con la persona, no vas a poder tener una mayor efectividad. Ajá. Y por eso es que especialistas como psiquiatras, policías o jueces en la época de los 80 y todavía a la fecha, personas que no han sido bien entrenadas, llegan a tener eh, poca efectividad o una nula efectividad al momento de querer detectar mentiras por medio del comportamiento no verbal, por no tener una buena metodología, un buen modelo de trabajo. Ahora vamos a ver el primer sesgo que tenemos sobre veracidad o mendacidad. Pueden ser elementos considerados de forma rígida como veraces o no veraces. Estos pueden ser comportamientos o estilos del habla que no han sido puestos a prueba o se toman como máximas cuando el comportamiento difiere de persona a persona. Es decir, si tú ves que una persona se rasca la nariz y dices ya es mentira, lo detectas en una persona como mentira y tuviste buen resultado, piensas que todas las personas que se rasquen la nariz van a ser mentirosos. Ajá. La realidad es que no. Es un gran mito porque tengamos en consideración el comportamiento de la persona es muy variable, cambia de acuerdo a diferentes contextos.
tiene una propia personalidad y el perfilar a una persona en una entrevista de investigación no es viable. Puedes sacar rasgos, sí, sí puedes sacar rasgos, pero no significa que vas a ser como Criminal Minds, sacar toda la información del sujeto en una entrevista de 2 horas. La realidad es que no. Inclusive nuevas investigaciones de psicología en cuestiones de perfil eh, han llegado a la conclusión de que no se puede perfilar al 100% a una persona, ajá, porque tenemos diferentes capas, diferentes caras ante diferentes contextos, escenarios, y por ende el comportamiento es muy complejo. Uh-huh. Por ello, si vamos a analizar el comportamiento no verbal, que sea específicamente del contexto que estamos investigando. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ajá, también si ves que una persona miró hacia acá o miró hacia acá y tú dices, está diciendo la verdad, piensas por ende que todas las personas que miran hacia un lado hacia otro dicen la verdad o dicen una mentira, cuando no es así. Uh-huh. Eso, las claves de acceso ocular, que son muy sonadas. No hay un elemento válido científicamente que dé razón a que el hecho de que tú voltees a ver hacia un lado o hacia el otro sea signo de que estés fabricando información o de que estés recordando. Puede haber personas que estén recordando y estén viendo hacia abajo. Personas que estén recordando, fabricando información y viendo hacia arriba, o te estén viendo a los ojos cuando están fabricando información. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Claro, las claves de acceso ocular surgen por la teoría del cerebro modular, que el cerebro estaba dividido en diferentes módulos y que el hecho de que voltearas a ver para acá o para acá, se activaba uno de esos módulos. La realidad es que el cerebro no está dividido en módulos, son redes neurales y esas redes neurales se activan en ambos lados. Y hay también zonas específicas de redes neurales. Inclusive hay redes neurales por cada una de las 7 emociones. Y más complejo aún, hay redes neurales que son compartidas entre una emoción y otra. Por ejemplo, la emoción de felicidad activa la misma red neural que la de ira. Y no por eso significa que la persona está mintiendo, se está activando algo que no. Simplemente se comparte. Uh-huh. Bien, pasemos a la siguiente. Creencias erróneas. Va ligado al sesgo 1. Igual que por experiencias personales, el investigador adjudica como prueba de veracidad o mentira una creencia que fortalece esta a pesar de que no ha sido probada en laboratorio o que en realidad tenga una baja efectividad en relación con la población en general. Podemos toparnos con muchos entrevistadores que digan, me ha funcionado mucho este comportamiento para detectar mentiras, pero no lo he puesto a prueba. Pero como me funciona, pues ya soy investigador, ¿no? Ya tengo mi herramienta. Y la realidad es que no. Nos confiamos al momento de ser analistas y por el tiempo que llevamos trabajando, personas que me doblan la edad y me doblan en experiencia, se llega a confiar al momento de tener esa experiencia. Y la realidad es que hay que tener una buena retroalimentación para trabajar en ello, saber que las herramientas suman, pero no hay una efectividad al 100% porque hablamos de comportamiento, o sea, el comportamiento es complejo. Era como la idea de Joe Navarro, esta ex agente del FBI, que decía que los pies eran su principal indicador para saber que una persona mentía. La realidad es que los pies no te comunican nada, no tienen nada que ver con la mentira. Parte del sesgo 2, bueno, esto ya sería el sesgo 3. Sesgo 3 es imputar atribuciones disposicionales, es decir, que haya comportamientos o características personales que sean analizadas de forma equivocada. Pensar que todas las personas van a actuar igual o que una personalidad diferente a la mía ya es un indicador de mentira o ya es un indicador de riesgo, cuando no es así.
Generar este tipo de prejuicios es muy peligroso porque podemos hacer una mala lectura en todo momento y si pensamos que ahora sí, si el león es de tu condición, este, que pensamos que todos son iguales a nosotros, pues estamos muy equivocados. Debemos de entender que hay diferentes personalidades y diferentes formas en las cuales podemos ir tratando a cada sujeto porque cada uno tiene su forma de comunicarse, verbal y no verbalmente, claro está. Por eso las atribuciones disposicionales pueden quedar más de lado porque son muchos sesgos, muchos prejuicios que se manejan a lo largo de la entrevista de investigación y no es bueno tener prejuicios. Hay que ser neutrales, hay que ser imparciales. Si somos parciales en la entrevista de investigación, no vamos a tener una objetividad en el análisis o al momento de generar la entrevista y por eso se generan problemas de interpretación del comportamiento. Por ende, hay que tener consideración de las atribuciones situacionales, es decir, el contexto. Cómo se desarrollaron las cosas, saber qué fue lo que pasó en la situación que estamos investigando, las cuales ayudan a comprender cómo es que el sujeto interactúa con el medio que lo rodea, es decir, cómo percibe la realidad que lo rodea. Así como puede ser en entornos físicos como sociales, porque cada quien tiene su manera de codificar la realidad y por ende debemos de comprender que eso es único en el sujeto y que debemos ser pacientes. Como comentó, no puedes tratar a todos de la misma forma, llegar así como muy brusco con todos para que hablen, porque eso genera también muchos declaraciones falsas. Ajá, que el estar hostigando por medio de una entrevista genera declaraciones falsas o genera que tú instales un recuerdo en la persona que estás entrevistando. Y es muy fácil instalar un recuerdo. No crean que el cerebro es una computadora y que se registra todo así de forma perfecta. No. Puedes instalar un recuerdo de forma fácil induciendo preguntas e induciendo detalles que no existían en la memoria del sujeto. Más en entrevistas que son largas, que pueden durar 12 horas, 24 horas, o sea, de esas muy exageradas en donde la persona mentalmente ya está cansada y dice cualquier cosa con tal de detener ese proceso. Sesgo 4, el énfasis en lo no verbal. Me van a decir, bueno, pero no estamos hablando de comportamiento también. Solo observar canales de comunicación, que ese era uno de los principales problemas, solamente observar videos sin audio para detectar mentiras era su manera de trabajar. Darle mucho peso a la no verbal nos deja de fuera de muchos canales de comunicación, bueno, principalmente del canal verbal, que es donde obtenemos toda la información que necesitamos. Ajá. En las nuevas investigaciones sumamos canales de comunicación, y no solamente sumamos, sino que priorizamos canales de comunicación, porque va a haber canales que podamos hacer a un lado, porque no nos están siendo útiles en ese momento, y podemos enfocarnos en aquellos que nos dan más información. Ok, el sesgo 5 es una capacidad cognitiva limitada. Puede haber una falta de desarrollo cognitivo o que no tengamos nosotros la capacidad de generar la información, de manejar la presión de una entrevista para poder trabajar de forma oportuna. El hecho de que no se haya desarrollado de forma efectiva o no se haya investigado de forma correcta la cognición y la capacidad de cada sujeto, ya sea investigador o entrevistado, lo que provoca que exista un hueco de información al momento de querer entrar más a fondo en información relevante. Cuando hablamos de capacidades cognitivas,
estamos hablando de recuerdo, memoria, esta memoria intrínseca, memoria extrínseca, memoria episódica, que es lo que más llegamos a utilizar cuando hablamos de algún factor, bueno, de un caso, principalmente cuando se habla de un caso policial o judicial, estamos hablando de memoria episódica porque es algo que le sucedió a la víctima, al victimario o que vio un testigo. Ajá. Esa capacidad cognitiva puede ser, si es limitada para la persona que está mintiendo, es bueno para nosotros porque podemos detectar más rápido la mentira en el sujeto. Si es limitada para nosotros, es malo porque no sabemos manejar la presión de una carga. Por ende surge la pregunta, si existe una forma de detectar mentiras. ¿Por qué? Porque ya vimos, no hay un porcentaje alto si solamente estás observando al ser humano. De hecho, te quedas mucho como si fueras un etólogo. No está mal estudiar etología en comportamiento no verbal. Para los que no saben qué es etología, es la observación objetiva del comportamiento de una especie. Ajá. ¿Qué especie la que sea? Aquí entra el ser humano. Uno de los pocos etólogos de seres humanos es Irenaeus Ebbesfeld, que se encargó de desligar todos los comportamientos del ser humano de aquello que es social, cultural, psicológico, sociológico, y dejar los comportamientos más básicos del ser humano como especie animal. Entonces, si comprendemos lo que es lo más básico de un comportamiento humano como especie animal, vamos a poder ir comprendiendo poco a poco las variables de un comportamiento ya a nivel cultural, a nivel psicológico, cómo le afectan, cómo percibe las cosas el ser humano. Pero tenemos la lingüística. Entonces, si no aprendemos a empalmar o a juntar canales de comunicación, nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar como el zoólogo que está viendo una especie animal a lo lejos y solamente está describiendo información. Y nosotros no estamos para describir información, estamos para interpretar información. Ajá. Y por eso necesitamos los canales de comunicación que nos den mayor información para detectar, analizar e interpretar la información. Ajá. Bien. Si existe una forma de detectar mentiras, esta sería una buena propuesta. Ahorita vamos a ver los tipos de entrevista. Necesitamos buscar diferencias conductuales, por un lado, y también análisis de claves lingüísticas, que sería análisis de contenido lingüístico en general. Ajá. Ambos van equilibrados por lo que son estrategias activas de entrevista, es decir, ni podemos quedarnos solamente viendo el comportamiento de un sujeto, como tampoco nos podemos quedar solo escuchando al sujeto. Ajá. Necesitamos interactuar con el sujeto, como ya había comentado. Entonces necesitamos el equilibrio de estos tres elementos. Analizar las claves lingüísticas, buscar diferencias conductuales que suman, porque son indicios al final del día, y tener una buena estrategia de entrevista activa, en donde, como comentaba, no seamos nosotros los protagonistas de la entrevista, sino que dejemos que la persona esté en el foco de atención y nos brinde toda la información que necesitamos. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Aquí manejamos, bueno, unos son tipos de entrevista y otros son modelo de análisis. Ajá. Tenemos la técnica SUE, que es el estratégico uso de la evidencia. Tenemos el CBCA, que en su traducción es credibilidad cognitiva basada en la ciencia, el análisis de contenido lingüístico y, perdón, credibilidad cognitiva basada en las ciencias 1 y CBCA, que es el que está hasta abajo, análisis de contenido basado en criterios. Perdón, se me fue. Es que
Vamos a ir al primero. La técnica SUE, que es el estratégico uso de la evidencia. Es una entrevista con alta carga cognitiva. ¿Por qué? Porque una persona, cuando es entrevistada en caso policial o judicial, necesita tener una coartada, tiene que enfocarse en preguntas centrales y periféricas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un evento principal, por ejemplo, en un asalto, el evento principal es como tal la interacción con el individuo que te está asaltando. Ajá. Una cuestión periférica es que, no sé, un auto se haya pasado el alto al mismo tiempo que te están asaltando, eso sería periférico. Pasa en paralelo a lo que tú estás viviendo. Preguntas sobre detalles específicos, tener atención a ese tipo de elementos que solamente la persona que lo vivió conoce de la situación. Preguntas rápidas, presión sobre el periodo de latencia, que puede ser que el entrevistador tenga marcado los tiempos para generar las preguntas, o que te diga, tengo 5 minutos para hacer esta entrevista, necesito que me contestes lo más rápido posible, y eso genera ya una carga cognitiva. Es repetir de forma inesperada una semana después, bueno, eso se trata de, si se tiene la oportunidad, repetir la entrevista después. Ajá. Solo déjenme ver algo. Creo que faltó aquí una cosa. Sí, faltó aquí algo. En estratégico uso de la evidencia, ¿qué pasa con el estratégico uso de la evidencia? Normalmente, bueno, esta es una pregunta que les haría así de forma abierta. Si tienen la oportunidad de tener evidencia en una entrevista de investigación, ¿cuándo la ocuparían, al principio o al final de la entrevista? Eh, Hay una gran diferencia en ello, es donde está el estratégico uso. Mucha gente la usa al principio de la entrevista con el fin de ver cómo reacciona la persona, pero hay un problema cuando estamos haciendo eso, ya que cuando tú sacas esa evidencia al inicio de la entrevista, le das la oportunidad a la persona que estás entrevistando que fabrique información que se adecue a la evidencia que le estás mostrando. Es decir, tú le estás dando las armas para que esta persona adecue su información y mienta de una mejor manera. Ajá. En cambio, si ya te dio información, si ya lo entrevistaste, te brindó mucha información sobre el caso y al final le muestras la evidencia que va en contra de todo lo que dijo, tiene que pensar en información que contradiga la evidencia. Y es una carga cognitiva más pesada fabricar información que contradiga la evidencia a fabricar información que se adecue a la evidencia. ¿Por qué? Porque contradecir la verdad es más difícil después de que ya diste también información y que te tienes que acordar de esa información que acabas de dar y adecuar todo ese discurso a la evidencia que te acaban de presentar. Es más complicado hacer eso que simplemente adecuar la información desde un principio de la entrevista ante la evidencia que te están presentando. Entonces, dentro del adecuado uso de la evidencia o el estratégico uso, es mejor presentar la evidencia al final que al principio. Ajá. Esto, claro está, ya que hayas recabado la suficiente información, que sabes que tienes evidencia contundente que te ayude a aprovechar esta herramienta. ¿Sí? Aquí no apareció la diapositiva de estratégico uso. La que les estaba explicando es una entrevista con una alta carga cognitiva. La alta carga cognitiva, como comentaba, tiene estos elementos. Hay una coartada, hay preguntas centrales periféricas. Las personas se tienen que enfocar mucho en todo lo que vivieron y si no lo vivieron, fabricar información como si lo hubieran vivido. Ajá.
Por ende, los culpables mostrarán más inconsistencias que los inocentes y el efecto se acentuará en preguntas periféricas que en centrales. Es decir, el nivel de diferencia entre una persona veraz y un mentiroso se va a enfocar mucho en cuestiones o detalles periféricos, como el que decía, ¿no? Una persona se pasó el alto mientras me estaban asaltando. Ese es un detalle único que se puede corroborar, digamos, por un testigo o por una cámara de vigilancia. Las personas que llegan a mentir se enfocan mucho en el evento principal, en un evento pequeño que pueden manejar, que pueden manipular, en lugar de un evento cambiante como lo es la realidad en la que vivimos, porque la realidad en la que vivimos no es perfecta y es muy compleja. Por ende, los culpables van a tratar de evadir más las preguntas que tengan que ver con cuestiones periféricas o con una gran cantidad, no solo cantidad, sino calidad del detalle al momento de que el entrevistador genere las preguntas. Y este efecto se va a acentuar, como comentaba, en preguntas periféricas, que pasan o que suceden en paralelo, pero que la persona que vivió la situación lo registra. Ajá. Hay que tener en consideración, no siempre la persona que está recordando la información se va a acordar de todo en primera instancia. Se necesita ir trabajando poco a poco la memoria del sujeto. Mentir es cognitivamente complejo, ¿por qué? Porque se tiene que inventar una historia, no se debe contradecir lo que otros puedan saber o averiguar, por eso el uso estratégico de la evidencia es interesante, una buena opción que pueden ocupar. Se debe recordar lo dicho, algo que yo dije hace 5 minutos, tal vez ya se me olvidó ahorita, o hace 10 minutos ya se me olvidó. Que no se escape nada de información, de detalles, atender y controlar la conducta, atender a las reacciones del interlocutor, es decir, ajustar la conducta e inhibir la verdad, es decir, crear una mentira. Por eso es cognitivamente complejo el mentir. Bien, la siguiente es credibilidad cognitiva basada en la ciencia. Esta es una herramienta de entrevista de investigación diseñada por el doctor Albert Bruij de Holanda en conjunto con la doctora Sharon Leal de Gran Bretaña. Ambos han estado trabajando igual en lo que es Interpol, Europol, bases militares de Asia y bueno, todo lo que es Países Bajos. Han estado trabajando y adecuando y perfeccionando la información. Ellos fueron en un inicio muy académicos, ahora se han aventado mucho a la práctica, han tenido muy buen resultado por sus herramientas. De hecho, han tenido una efectividad del 75%, y esto solamente en lo que es análisis discursivo. Ajá. La persona inocente no prepara sus respuestas, simplemente tiene la información en la cabeza y se apoya en la memoria. El culpable prepara un conjunto de respuestas, pero solamente ante preguntas que pueden anticipar. Por ende, las preguntas inesperadas son el talón de Aquiles de las personas que son culpables o que son mentirosas. Aparte de tener una estructura de entrevista de investigación o de preguntas, de pila de preguntas como normalmente lo hacemos, podemos hacer preguntas inesperadas de acuerdo a lo que nos va comentando el sujeto a lo largo de la entrevista. Entre mayor información nos dé, más herramientas tenemos para poder generar preguntas inesperadas. Se hizo investigación en preguntas dadas por pares de sospechosos ante coartadas. Las preguntas anticipadas, que ya están en nuestra pila de investigación, no generan una diferencia entre culpables e inocentes, mientras las no anticipadas generan una mayor diferencia entre culpables e inocentes. ¿Por qué? Como comento, el culpable no está preparado para esas preguntas y se puede decir
La carga cognitiva no le ayuda a que pueda procesar la información y fabricar mayor información de forma espontánea. Ok, esta ya la vimos. Bien, la entrevista que genera el doctor Aldersbraich tiene como base lo que es entrevista cognitiva, pues o credibilidad cognitiva. El doctor Aldersbraich no busca ir por la vertiente de detección de mentiras normal. Él se considera, al igual que la doctora Sharon, un cazador de verdades. Por eso se busca credibilidad. Son indicadores de credibilidad. Y aquellos indicadores de credibilidad que no chequen en el modelo, se ahonda más información, es decir, va por diferentes fases de entrevista que van generando un embudo de información y ese embudo nos va llevando desde un discurso genérico de lo que sucedió, haya preguntas específicas inesperadas de lo que el sujeto puede saber. Por un lado, si la persona es veraz, ayudas a estimular su memoria y nos da mayor información, pero si la persona no es veraz, como no vivió la situación o la está fabricando para malversar la experiencia que vivió, va a tener momentos en los que tarde mucho en contestar o en su caso que ya no concuerde lo que dijo al principio de la entrevista con lo que está diciendo las preguntas inesperadas. El análisis de contenido lingüístico es otra herramienta que se tiene y en esta tenemos variables en la cualidad discursiva. Tengamos en cuenta que cuando estamos entrevistando, bueno, entiendo, en poligrafía está la parte de estadística, hay un software, hay un trabajo de por medio, y en comportamiento tenemos un análisis de cualidad del comportamiento y también una cualidad del discurso. Ajá. Por ende, la cualidad discursiva entre una persona veraz y una mendaz se puede acentuar conforme vayamos avanzando en una entrevista o en un discurso. Por eso la importancia de que haya una participación activa e interactiva, mejor dicho, al momento de estar haciendo la entrevista, ya que los principales elementos, que estos también son elementos que considera el doctor Breich al momento de aplicar análisis de credibilidad cognitiva, son tiempos, espacios, conversaciones, interacción y conversaciones son diferentes. Puedes conversar con una persona y reproducir esa conversación con esa persona días después. Y la interacción es el hecho de yo saludo o asiento con la cabeza o forcejeo con una persona y eso es interactuar con otro sujeto. Ajá, por eso conversaciones e interacción están divididos. Detalles, como digo, detalles de calidad que nos hablen de la percepción del sujeto en el escenario que estaba viviendo y complicaciones. ¿Qué puede ser una complicación? Por ejemplo, hace rato estaba tratando de llegar a una reunión en línea y me topé con el hecho de que tenía que ir por mi mascota. Voy por mi mascota pensando que tenía tiempo para recogerla y regresar rápido a la reunión y me topo con el hecho de que todavía no estaba lista mi mascota en el veterinario. Entonces tuve que esperar. Se dan cuenta, hice esto. Eso es miedo. Ajá. Bueno, el alzar los párpados y que se ve la esclerótica es de miedo. Eh, Tuve que esperar para que me entregaran a mi mascota y poder llegar a mi reunión. ¿Por qué se detona el miedo? Porque tuve una complicación en sí. Mi complicación fue que no llegué a tiempo a mi reunión. El tener ese obstáculo como tal es la complicación en sí. Ajá. ¿Qué se puede evaluar con la parte del miedo? Por un lado, puede haber una credibilidad de la memoria aunada a la emoción. Lo que yo sentí, lo que yo experimenté en el momento en que me dijeron que no estaba lista mi mascota. Es el miedo,
porque es malo llegar tarde para mí a una reunión. Ajá, porque pienso que pues, es una falta de respeto, ese tipo de cosas. Ok. Y se aúna, si se dan cuenta, se suma lo que estoy declarando, lo que estoy diciendo de memoria, aunado a lo que es el comportamiento no verbal. Ajá. El análisis de contenido lingüístico es originalmente usado para analizar el discurso de menores víctimas de abuso sexual. De hecho, no es el análisis de contenido, es el CBCA. Es el CBCA. Eh, los criterios del CBCA, ¿no? Aquí me equivoqué, son análisis de contenido basado en criterios. Son 19 criterios en los cuales se hace la evaluación para saber si un menor víctima de abuso sexual ha sido coaccionado para dar su declaración. Ajá. Es decir, le pudieron haber instalado un recuerdo al niño de que fue abusado sexualmente y se necesita hacer la evaluación. Claro, un psicólogo o un psiquiatra puede hacer mejor la evaluación en este caso, a menos que ya seas especialista en casos de abuso sexual infantil, puedes entrar. Los 19 criterios a analizar ayudan a saber, como comento, si un niño fue abusado sexualmente o no, si fue coaccionado. En adultos apenas se está haciendo la información para saber si se puede detectar la mentira. Ajá. Se han encontrado buenos vestigios de detección de mentira al momento de aplicar esta herramienta. Les recomiendo busquen al doctor Jaume Masip o Jaume Masip, es de España, es uno de los mayores exponentes de análisis de contenido basado en criterios. Por ende, no se usa como un método de entrevista, sino más una codificación de la credibilidad y cualidad del discurso. Es decir, son los 19 criterios, los vamos revisando por cada párrafo, es decir, se tiene que transcribir la entrevista, el discurso del sujeto, para ir codificando cada párrafo esta persona y saber cuántos criterios van en correlación con con la herramienta y cuáles no, cuáles checan con la memoria y cuáles no. Ok, bien. Me quedan 10 minutos. Para terminar, dejamos esta parte de creencia contra realidad, solamente para que nos demos una idea de qué es lo que estamos, lo que tenemos pensado que estamos evaluando bien y qué es lo que estamos evaluando mal. ¿Ok? Bien, tenemos señales visuales. Son 7 señales. Si se dan cuenta, tenemos la tablita de creencia por un lado y realidad en el otro. En el lado de creencia tenemos el signo de más, donde se tenía la creencia de que sucedía más al momento de una mentira. En el lado de realidad tenemos igual, que no hay una comparación entre veraz y mentiroso, que no se puede evaluar. Signo de menos, que sucede menos cuando está generando una mentira. Y el asterisco, que de plano no sirve para estarse evaluando al detectar mentiras. Primer señal, evadir la mirada. Se tenía pensado que la persona que evadía la mirada de forma constante era una persona mentirosa. La realidad es que no hay una diferencia entre veraces y mentirosos. Autoadaptadores, rascarse, tocarse partes del cuerpo, frotarse. Se tenía pensado que el abuso de los autoadaptadores era sinónimo de mentira. La realidad es que da lo mismo entre veraces y mentirosos. Los gestos. Por gestos me refiero a movimientos de manos, que se les llaman ilustradores, o emblemas que se pueden hacer con las manos. Son transposiciones orales directas. Esos gestos o movimientos de brazos y manos se tenía pensado que aumentaban al momento de que se generaba la mentira. La realidad es que disminuyen los movimientos al momento de generarse la mentira. Movimientos de manos y dedos, de igual forma se tenía la creencia de que era más el movimiento, la realidad es que disminuye por la carga cognitiva. El cerebro necesita mucha energía del cuerpo
para procesar o fabricar la información y se minimizan o se inhiben los movimientos del sujeto. Movimientos de piernas o pies no sirve. Se tenía pensado que entre más movimientos de piernas o pies la persona mentía. La realidad es que no sirve de nada ese indicador. Movimientos de tronco, que había más movimientos en la mentira. La realidad es que da lo mismo entre veraz y mentiroso. Y por último, cambio de posición en el asiento, estarse moviendo en su asiento. Se tenía pensado que mucho movimiento era sinónimo de mentira. La realidad es que no. ¿Por qué? Muchos de estos indicadores pueden ser de una persona nerviosa, y nerviosismo no es sinónimo de mentira. Nerviosismo es que ante el contexto de una entrevista, la persona se pone nerviosa, cualquier persona se pone nerviosa y por ende puede tener ese tipo de comportamientos. No significa que esté mintiendo, solo que está nervioso y necesitas generar un buen vínculo con esa persona para que abra sus canales de comunicación y no te esté distrayendo esos comportamientos. Y señales vocales. En señales vocales tenemos vacilaciones, errores del habla, ritmo, periodo de latencia y pausa. Se tenía pensado que el aumento de señales vocales de vacilaciones, la persona estaba mintiendo, la realidad es que da lo mismo porque es una señal de nerviosismo, más no de mentira. Errores del habla, se tenía pensado que había, entre más errores del habla, la persona era mentirosa. Igual es una señal de nerviosismo, de ansiedad, o como le quieran llamar, depresión, que se genera en la persona, y tanto un veraz y un mentiroso pueden estar nerviosos. El ritmo del habla, que disminuya. Se tenía la creencia, la realidad es que da lo mismo. Puedes tener emociones de miedo, de tristeza que disminuyan el ritmo del habla y no por eso quiere decir que estás mintiendo. Periodo de latencia, el hecho de que aumente el tiempo en el que tardas en contestar una pregunta. Se tenía la creencia de que ese tiempo ayudaba al cerebro para mentir. La realidad es que sí. Entre más tiempo pase para que una persona conteste, significa que está generando información o fabricando información rápido para dar una respuesta viable en la entrevista. Y generar mayores pausas. Se tenía pensado que entre mayores pausas había mayor mendacidad. La realidad es que da lo mismo, tanto un veraz y un mentiroso pueden generar esas pausas. ¿Ok? Bien, por cuestiones de tiempo, lo voy a dejar hasta aquí porque es un tema muy, muy largo. Era lo que comentaba anteriormente, era un tema muy, muy largo. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda antes de terminar. Algún comentario, no sé, les llenó las expectativas, se les hizo interesante, les faltó información. A mí me faltó tiempo porque es un tema que me gusta mucho y me hubiera gustado más. Que sea para contestar algunas preguntas. Las herramientas que mencionaba para saber si mi pareja me miente, sí puedes, sí, sí, o sea, es aplicable para cualquier contexto. A comparación con otro tipo de herramientas que decían es solamente judicial, es solamente policial, las herramientas que comento pueden adecuarse a diferentes contextos. Me ha tocado estar en conjunto con personas que se encargan de imagen pública, personas que hablan mucho de publicidad, personas que se dedican, por ejemplo, hasta, ¿cómo se llama? Ingeniería, y lo aplican en su trabajo. O sea, entonces para cuestiones de si tu pareja te miente, bueno, te puede funcionar, nada más perfecciona la herramienta, no vayas a cometer un error ahí de prejuicio y tú. Si fueras a contratar a una persona para detectar, necesitas saber que la persona que estás contratando
sepa las herramientas para empezar. Estas herramientas tienen poco en México, no tienen más de 5 años, no tienen que han llegado a México. Ok. Dejen cualquier, así, era mucha información. Como ya se dieron cuenta, había más información todavía. Pero si están interesados en mayor información sobre el tema, con todo gusto los invito a lo que es este pequeño curso, conferencia web de comportamiento no verbal y detección de mentiras, que tendrá lugar del 20 al 22 de agosto. También será en línea. Los que estén interesados, con todo gusto, contáctense, los esperamos. Va a ser muy interesante porque vamos a poder aprovechar mejor el tiempo para aprender todas las herramientas que, que hemos estado tocando. Bueno, aquí están los correos, info-mx@ Northern International University, o al WhatsApp 55 43 45 96 67. También me pueden buscar por la página de Facebook, Criminología y Expresión Facial, que es la página que yo manejo, y mi correo, que es crimi.expresión@gmail.com. Para los que estén interesados en el curso, como comento, van a ser 3 días, 16 horas de trabajo. Va a haber una parte práctica. Los voy a poner a analizar, a poner a prueba las herramientas para que vean cómo funcionan. Eso va a ser lo más interesante de este curso, porque normalmente cuando es en línea nos quedamos con la idea de que es informativo, como acaba de pasar, pero yo lo que busco es que sea formativo, es que puedan salir y aprovechar herramientas que sean de uso rápido, que claro se tienen que perfeccionar porque hablamos de comportamiento no verbal, y eh, es complejo, pero se puede perfeccionar. Y el trabajo que hacemos es muy interesante. Y bueno, de nuevo vuelvo a agradecer a Northern International University por el, por el tiempo. Y bueno, muchas gracias. Ya debemos terminar. Tengan excelente fin de semana.